Me despido, chao, chao. Chao, gracias por la compañía. En este capítulo 6 vamos a tener como objetivo calcular e interpretar una medición que habitualmente se hace cuando uno trabaja con sistemas de amortización, que es la tasa de amortización en los distintos sistemas. Valuar una deuda, descomponiéndolo en lo que habitualmente se llama el usufructo y la nuda propiedad. Vamos a hacer algunos ejercicios y algunas aplicaciones de lo que son las operaciones de leasing, que en algún momento en nuestro mercado son importantes, otras veces no lo son tanto, pero que en definitiva es una operatoria que en todo el mundo se utiliza. Y vamos a resolver todo con, obviamente, Excel, y ustedes algunas cosas podrán hacerlas con calculadora financiera. Muchos me preguntan si es necesario el Excel o si lo pueden hacer con calculadora. En realidad el Excel es la calculadora y nosotros no podremos ver lo que ustedes hacen en su calculadora, pero sí podremos ver lo que ustedes nos comparten en una planilla de Excel. Entonces, para el examen del día 30, van a poder usar la calculadora para todo lo que puedan usar calculadora y para todo lo que no le pidamos el archivo de Excel, pero necesariamente van a tener que hacer el Excel para aquellos planteos que necesitamos el tema de que nos adjunten la planilla de Excel. No es que seamos caprichosos, pero la verdad que hoy, si no usáramos Excel, sería imposible dar la clase con la calculadora, porque yo tendría que estar como enfocándole las teclitas y diciéndole a ustedes qué apretar, y además los que no tienen la calculadora, hacerles invertir 8.000 pesos en una calculadora que solamente después van a usar en esta materia, no nos parecía adecuado en exigirles esa herramienta. Entonces, por eso es que la necesidad es que usen Excel, y el que tiene problema con Excel, bueno, horarios de consulta tienen toda la semana, en todos los horarios, nos quedamos después de clase, damos antes de clase, con lo cual no hay duda que es práctica. Y si a algunos, como dice Maribel, que le resulta más difícil y lento, nada es difícil y nada es imposible si te lo propones para aprender. Y realmente en una facultad de ciencias económicas donde vas a ser o contadora o licenciada en administración trabajando en una empresa, el Excel tiene que ser para vos una herramienta que lo uses de manera, digamos, común y corriente. Con lo cual yo te pediría, Maribel, que no busques lo más fácil ni lo más rápido, sino aquello que sea lo más útil y lo más valioso para tu aprendizaje y para tu aplicación profesional. Si tenés duda o si te es difícil, no tengas ningún problema en poder contar con la ayuda nuestra. Por eso te digo, en el parcial es que ustedes están en una situación de nervios o de tensión, supongamos que solamente están ahí, bueno, están tensionados porque están siendo evaluados, entonces les parece que no dan abasto con el Excel. Pero es solo práctica, chicos. O sea, cuando ustedes aprenden a andar en bici, la primera vez se caen, la segunda vez se caen, la tercera vez se caen 2 veces y la cuarta vez ya empiezan a andar. Bueno, y la quinta vez ya pueden correr carrera en bicicleta. Esto es lo mismo. Los nervios lo tienen que calmar estando tranquilo que saben lo que van a resolver. Y el Excel lo tienen que calmar, la ansiedad, haciendo más ejercicio. Entonces, bueno, eso es así y vamos a ver. Tranquila, Micaela, ya vamos a ver cómo será un final. Por ahora estamos en la etapa de lograr que no pierdan la materia y que puedan regularizarla. Ya le vamos a explicar cómo va a ser el ejercicio que le vamos a tomar en el examen del día 30. Es más, el 30 es día sábado y van a tener el examen, pero el jueves anterior, quédense tranquilos, que vamos a hacer un simulacro de parcial que va a tener la misma estructura del parcial, pero la vamos a hacer todos juntos en el aula, de la misma manera que ustedes hacen el parcial,
pero yo con la pantalla ayudándolos y a resolver. Entonces, vamos a ejercitar al parcial, van a llegar con todas las dudas aclaradas y no van a tener miedo de hacerlo y va a ser una instancia más. De ahí que hicimos estos diagnósticos o estas evaluaciones a los fines que ustedes se fueran familiarizando con la herramienta. Yo entiendo que todo es nuevo, pero bueno, nos tenemos que ayornar a lo que tenemos. ¿Alguien quería decir algo? Sí, yo, profe, ¿lo va a grabar a ese simulacro? Pero claro, va a ser una clase más el simulacro el jueves anterior al parcial. Lo único que les pido es que vayan a clase, o sea, lo que pasa es que somos 200, al parcial había 164 y ahora ya se desconectaron y quedan 99. Entonces, por ahí falta un poco que ustedes participen un poco más y bueno, realmente usen el video para cuando no pueden estar, pero si pueden estar, por ahí es mejor que participen de la clase. Bueno, ahí me dice Anabela de que justo rinden ese día. Bueno, sí, lo vamos a grabar, lo van a tener, quédese tranquilo que nadie va a llegar sin saber cómo va a rendir. Se lo vamos a dar de manera exacta como después lo vamos a evaluar. Obviamente no va a ser el ejercicio que alguna academia le robe para que después no paguen, por favor, por lo que nosotros le damos de manera gratuita. Pregunten todo lo que quieran y a la hora del parcial, cada vez que ustedes entran o cada alumno que entra va a tener un examen distinto, porque vamos a hacerlo con una modalidad de aleatorio y de preguntas que sean, digamos, ordenada distinta y respuesta ordenada distinta, o sea que el A del uno es el B del otro y el 3200 de uno va a ser el 4500 del otro, con lo cual no van a tener números iguales. Así que yo les pido que dejen de perder tiempo en buscar cómo engañarnos y usen el tiempo para ejercitar y para poder aprender matemática financiera, que es lo que intentamos hacer en el desarrollo de esta materia. Bueno, seguimos por favor con este capítulo 6. Ya les vamos a ir respondiendo todas las dudas. Tenemos que definir qué es una tasa de amortización. La tasa de amortización es esto que es el tanto por uno del último saldo que se cancela con el próximo pago. A esta hora y después del parcial parecería un trabalengua. ¿Por qué es tanto por uno? Porque no es tanto por ciento, sino que simplemente es un cociente de un número por un número y no lo expreso en porcentaje, sino que lo expreso en tanto por uno. ¿De qué? Del último saldo respecto a lo que yo cancelo en el próximo pago. Cuando uno pagaba cuotas en un sistema de amortización, pagaba dos conceptos, el de intereses y el de amortización. Bueno, ¿quién es el que realmente amortiza deuda de esos dos conceptos? ¿Quién es el que baja deuda de los dos conceptos que estamos pagando en cada cuota? Perfecto, David. La amortización. La amortización es lo que yo voy a poner en el numerador, pero la amortización de la próxima cuota respecto del saldo que yo debía al inicio. Es decir, si yo tengo el saldo sub R, es el saldo de la última cuota. ¿Qué era el S sub R? El saldo después de pagada la cuota R. ¿Y qué es T sub R más 1? Es la amortización de la cuota que sigue. Entonces, en realidad, el tanto por uno se saca como el cociente de la próxima amortización respecto del último saldo que yo aboné el valor de la cuota. Con lo cual lo que tenemos acá es un tita sub R. Tita es como la simbología que vamos a usar de la tasa de amortización. La tasa de amortización sub R contiene el subíndice del saldo sub R. Entonces por eso dice el tanto por uno del último saldo, y ese es el denominador,
que se cancela con el próximo pago, y ese es el numerador. Por eso arriba tenemos el R más 1, porque es el próximo pago. ¿Quién cancela el próximo pago? La amortización de la cuota que sigue. Y respecto del saldo del inicio de la unidad de tiempo, que este es el S sub R. Entonces este es el θ sub R, que es la tasa de amortización, que es la amortización real por cada unidad de capital adeudado en un momento determinado. ¿Para qué me sirve eso? Para saber, primero, cuánto estoy pagando de la deuda, cuánto es lo que estoy bajando de la deuda, y eso a veces conceptualmente es como importante saberlo o conocerlo. Entonces, fíjense que hay como algunas fórmulas que son interesantes de analizar, en el sentido de que uno dice, si θ sub R es igual a T sub R más 1 sobre el S sub R, para el caso particular del sistema de cuota constante o del sistema francés, yo puedo reemplazar al T sub R más 1 por su igual. ¿Se acuerdan que T sub R uno lo podía expresar en función de la primera amortización o en función de la cuota? Y en función de la cuota, el T sub R era igual a C por B a la N menos R más 1. ¿Se acuerdan esa demostración que utilizamos? Entonces, en esa demostración habíamos llegado que el T sub R era igual a C por B a la N menos R más 1. Pero si ahora en lugar de T sub R tenemos T sub R más 1, fíjense que acá será N menos, en lugar de R es R más 1, más 1, que es el 1 que tenemos en la formulita del B sub N menos R más 1. Si acá el 1 que suma y el 1 que resta, porque esto está precedido por un signo negativo, esto me va a quedar C por B a la N menos R. Multiplicar por B es lo mismo que dividir por U. Entonces, yo acá lo que hago es a C lo divido por U a la N menos R, que esto es igual que haber dicho C por B a la N menos R. Multiplicar por B es exactamente lo mismo que dividir por U a la N menos R. Ya vamos a encontrarle la utilidad a esto, pero en definitiva, el S sub R para este sistema de cuota constante era igual a C por A sub N menos RI. Esto también habíamos llegado a la demostración, que eso se podía tener de esa manera, digamos, y si yo busco a qué era igual el A sub N menos RI, ¿a qué va a ser igual? A1 menos B a la N sobre I, si era el A sub N. Como es el A sub N menos R, el exponente este, en lugar de ser B a la N, es B a la N menos R. Entonces, ahora divido lo que obtuve acá por lo que obtuve en el S sub R, y despejando y multiplicando, que esto ustedes lo harán tranquilito en su casa, C multiplicado por 1, C multiplicado por B a la N menos R dividido I, después el I lo pasan como numerador, despejan, y esto les queda como I dividido U a la N menos R menos 1. ¿Se acuerdan que el S sub N I era igual a qué cosa? A U a la N menos 1 sobre I, cuando hacíamos la demostración. Esto es como exactamente la inversa de ese valor de los sumatorios de los S sub N menos RI. Entonces, lo que uno puede llegar acá es a una primera conclusión, que el θ sub R es igual como al S sub N menos R, I, pero a la menos 1. Es decir, la inversa de este sumatorio de los S sub N menos R, que es la suma que me daba de los valores finales, ¿no? Entonces, es una función decreciente de n
a medida que el n es mayor, menor y viceversa. ¿Por qué? Porque si yo tengo en un sistema de amortización 4 cuotas, lo que voy a ir amortizando en cada una de las cuotas, obviamente que va a ser distinto a si lo hago en 5 cuotas. Y acá yo lo tengo en este planteo que les pongo, calcular la tasa de amortización de un sistema de amortización de cuota constante abonadas cada 30 días para una deuda de 10.000 pesos, donde la tasa es del 0,02. Esto ustedes ya lo saben hacer todo, o sea, el saldo al inicio, el saldo al final, el interés, la amortización, sacan la cuota. Hasta acá no hay nada nuevo de aprendizaje. ¿Qué le agregamos a este cuadrito? El cálculo de la tasa de amortización. ¿Qué implica ese cálculo de la tasa de amortización? Que nosotros tenemos que sacar el tanto por uno de lo que representa el próximo pago respecto de el saldo al inicio. Entonces, fíjense, el tita cero, ¿qué tendré que poner para hacer el cálculo? Arriba el T1 y abajo el saldo al inicio. Entonces, fíjense que esto es 3.267, la amortización, tita sub 1, dividido el S sub 0, que son los 10.000. Entonces, ese cociente me da 0,32. ¿Qué quiere decir 0,32,67? Que con el pago de esta cuota, yo estoy amortizando el 0,32 por cada peso que adeudo al inicio de la unidad de tiempo 2. Entonces, ese dato no es menor, porque estoy diciendo que voy a reducir mi deuda, que si yo estoy reduciendo 0,32 por cada peso que adeudo, lo que me va a quedar de deuda es 1 menos ese 0,32. Entonces tengo de nuevo mi saldo al inicio. Profe, ¿puedo repetir de vuelta eso? Con mucho gusto. ¿Cómo lo calculo? Lo que habíamos dicho acá cuando definimos tita. ¿Tita qué es? El T sub R sobre el S sub R. El subíndice de esto coincide con el subíndice de esto. ¿Está claro? Tanto por uno del último saldo que se cancela con el próximo pago. Vamos al cuadro. Todo esto ya lo sabemos hacer. Hicimos un sistema de cuota constante, donde decimos cuál es la amortización y decimos cuál es el saldo. Voy a calcular mi tita cero. ¿Cómo calculo mi tita cero? Si este subíndice es 0, acá tengo que tener el T1, la amortización de la primera cuota. Y acá voy a tener el saldo en el momento 0, o sea, mi S sub 0. Entonces mi tita 0 va a ser T sub 1 sobre el S sub 0. T sub 1 es 3.267,55. El S sub 0 es 10.000. ¿Qué me da eso? 0,3267. 0,3267, acordémonos de la definición, el tanto por uno de lo que amortizo con el próximo pago respecto a lo que debo al inicio. Entonces, ¿qué diría que es? 0,3267 es el tanto por uno o lo que amortizo por cada peso adeudado al inicio con el pago de la próxima cuota, que en este caso es la 1. O sea, la cuota número 1 es la próxima cuota del momento 0 en donde estoy. Por eso mi tita 0, yo lo estoy calculando en el momento 0, cuando la deuda recién arranca. El próximo pago, la cuota 1, la voy a hacer en el momento 1, con lo cual en el numerador tengo T sub 1. Entonces, 0,3267 es lo que amortizo por cada peso adeudado al inicio, o el tanto por uno del saldo al inicio respecto a lo que pago con el próximo pago. ¿Se entendió? Laila.
Sí, profe, muchas gracias. Ok, vamos al segundo. Fíjense qué pasa. La última es siempre 1. Bueno, Jimena, momento que todavía no estoy en la 1, estoy en la 2 ahora. Vamos con la 2, Jimena. Tita 1, ¿qué debería ser? La próxima amortización. Si acá es tita 1, acá voy a tener T2. T2 sobre S1. T2 es la amortización de la cuota 2, es decir, 3.332,90. ¿Respecto de qué? Del saldo al inicio, es decir, del S1. Entonces, T2 dividido S1. ¿Qué me da esto? 0,4959. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada, digamos, en la cuota número 2, yo estoy pagando 0,4950 de cada peso que adeudo al inicio. De cada peso que adeudo al inicio, de esto que son los 6.732,45, con la cuota número 2, estoy amortizando el 0,4950 por cada peso adeudado. Le decimos el tanto por 1, por eso decimos 0,40. Si lo quisiéramos expresar en porcentaje, que no está bien dicho, diríamos que con este pago pagamos el 49,50% de la deuda. Eso está diciendo, porque estoy amortizando 3.000 de 6.000 que debía. ¿Está claro? Por eso es el tanto por 1. Y en la última, como bien se adelantó Jimena, que fue muy rápida en leer el cuadro y dice, el último me da 1, ¿siempre es así? Siempre es así, Jimena. ¿Por qué? Porque si no, no estaría cancelando la deuda. Ustedes acuérdense que cuando nosotros revisábamos los cuadros de amortización, ¿qué decíamos? Que siempre el último saldo al inicio tenía que ser igual a la amortización. Si ahora hago la amortización dividido el saldo al inicio, si era una condición que fueran iguales, obviamente que el cociente ahora me va a dar 1. Entonces, siempre con la última cuota debo amortizar la deuda. O la amortización me tiene que pagar la deuda al inicio, la totalidad, el 100% de la deuda. Por eso el tita de la última cuota que yo pago, que en este caso, ojo, que acá es el tita 2, que es el del T3 sobre el S2, va a ser igual a 1. ¿Está claro? Entonces, siempre la tasa de amortización va aumentando, de manera que lo que tenemos acá es que al final es 1. ¿Se entendió ahora, Jimena? Perfecto. Veamos qué pasa si en lugar de 5 cuotas, si en lugar de 3 cuotas tenemos 5 cuotas. El mismo esquema, yo voy sacando las tasas de amortización. Y recién arrancábamos de que con la primera cuota teníamos 0,32, con la segunda el 0,49. En la medida que yo tengo más cantidad de cuota, la tasa de amortización empieza siendo más chiquita y después sigue creciendo. O sea que si yo comparo cuánto es lo que estoy pagando con la cuota número 3, recién acá, con la cuota número 3, estoy amortizando 0,32 por cada peso adeudado al inicio de esta unidad. ¿Cómo calculo este 0,32? Este 0,32 sería mi tita 2, porque este es el tita 0, este sería el tita 1 y este sería el tita 2. Que el tita 2 es igual al T3 sobre el S2. Entonces, el T3 va a ser la amortización de 1.999,22 sobre el saldo al inicio, que son los 6.118, que es el S2. Acuérdense que el subíndice del tita tiene que coincidir con el subíndice del saldo. Y la amortización es la de la próxima cuota, o sea que vamos a tener la T3. T3 sobre S2 me da el tita 2. Entonces, si ustedes se fijan, acá el tita 2 es 0,32. Y recién el tita 2 me daba 1. ¿Por qué acá es más grande? Porque yo tengo menos cantidad de cuotas. Entonces, volvemos a lo que acá dice que este tita es una función decreciente de n.
a mayor n, menor es el tita y viceversa. O sea, si yo tengo más cuotas, los titas de una misma cuota van a ser más chicos. Por eso dice una función decreciente. ¿Se entiende? Porque recién cuando yo les di esto, ustedes creían que yo les estaba hablando en chino, porque después de darle todo esto, obviamente que nadie me siguió. Bueno, esto no es tan importante porque no le vamos a tomar desarrollo de fórmulas. Sí es importante que ustedes sepan de dónde sale esto y que para este sistema la tita se puede calcular como la inversa de este saldo. Este es el saldo sub n menos r. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos, no Rocío, no entran demostraciones, lo que sí nosotros queremos saber es que ustedes sepan aplicar? Pero si yo vengo hoy y te digo, mira, tita sub r es s sub n menos r menos 1, y vos me vas a decir mucho gusto, te lo vas a anotar en un machete, y ahora que te dejamos tener machete, lo vas a pegar en la computadora, y de memoria vas a saber eso y no vas a saber de qué se habla. En realidad esto, de lo que se habla acá, es del desarrollo de un concepto primero que hemos dado con la tasa de amortización. Este S sub n menos r, que es esta inversa de I sobre U a la n menos r, lo tienen que asociar con el S que nosotros hacíamos de suma de los valores actuales o suma de los valores finales, que no es el S de saldo, sino del S de valor final, que esto a veces ustedes se confunden. ¿Se acuerdan? Y seguramente que han estudiado, porque han estudiado para esta evaluación diagnóstico, que ustedes vieron la suma de los valores finales de n cuotas de C pesos y de 1 peso. Y decíamos que esa suma de los valores finales era A sub NI era igual a C por el S sub NI. Ese S sub NI es lo que después desarrollamos, que era igual a este U a la N menos 1 sobre I. Y este es el S que estamos poniendo acá. No es el S de saldo de suma de los valores actuales, sino que es el S de la suma de los valores finales. Siempre se confunden cuando van a calcular ese valor. Igualmente tranquilo que ya vamos a hacer ejercitaciones sobre estos planteos. Entonces, lo que quisimos mostrarle con estos cuadros de amortizaciones y de 3 y de 5 cuotas es que en la tasa de amortización es una función decreciente de n. Cuando yo tengo una misma deuda amortizada con más cuotas, con más n, para una misma cuota, el tita 2 y el tita 2 de uno y de otro, obviamente que es menor. ¿Por qué? Bueno, porque yo amortizo en más cuotas. Jimena me pregunta si el S como factor de capitalización. Exactamente, es el S como factor de capitalización de n cuotas equidistantes a una tasa constantes y en un total de n, habíamos dicho originalmente. Acá, en lugar de n, son n menos r cuotas. ¿Está claro? Entonces esos son estos dos cuadros, donde nosotros decimos, si se verifica para ambos cuadros, que a medida que el n, que es la cantidad de cuotas a pagar, es mayor, la tasa de amortización de cada cuota pagada es menor y viceversa. Para un mismo cuadro se observa que la tasa de amortización va creciendo, ya que en el sistema de cuota constante, la amortización crece y el saldo, que es el denominador, decrece. Entonces, si ustedes se fijan, este comportamiento se da por dos razones. La cuota es constante, pero sus componentes no eran constantes. ¿Qué pasaba acá? El interés decrecía porque el saldo decrecía, pero si la cuota es constante, lo que va a crecer es la amortización. Entonces, si el tita es amortización sobre saldo y el numerador todo el tiempo crece y el denominador todo el tiempo decrece, obviamente que el cociente va a ser creciente. Empieza en un valor más chico y sigue en un valor más grande. ¿Está claro?
¿Qué pasa para el caso particular de que el tita que voy a calcular es el 0? Es decir, si el R, el subíndice del tita es 0, bueno, en lugar de tener acá un tita sub R más 1, yo ya puedo identificar que es tita 1. Tita 1 sobre el S0. Eso es así. ¿Por qué? Porque el subíndice es igual y porque acá tenemos la próxima cuota o el componente que es la amortización de la próxima cuota respecto del saldo adeudado al inicio. El tanto por 1 de lo que pago en la próxima cuota respecto del saldo que tengo al inicio. Caso particular de el sistema de cuota constante cuando el R sea igual a 0. Entonces, el S sub 0 es igual a B, y el T sub 1, acuérdense que en la definición de la fórmula, cuando demostrábamos a que era igual el T sub 1, era igual a C por B a la N. C por B a la N es lo mismo que dividirlo por U a la N. Y otra vez, aplicando propiedad distributiva, desarrollando, encontramos que para el caso particular de que tita sub 0 estoy calculando el S sub n menos 1 a la menos 1. Entonces dice, esto se puede obtener reemplazando directamente por 0 en el valor R en la expresión que vimos recién. Entonces, ¿qué es esto? Es lo mismo que vimos anteriormente acá. El tita sub R era igual al S sub n menos RI. Ahora, si el R es 0, porque estoy en el momento 0, este tita 0 es S sub n I a la menos 1. No, Gastón, no es solo en el cuota constante. Ahora hemos visto cuota constante, se me están adelantando. Ahora vamos a ver qué pasa en la amortización constante, previamente a decirle que esta relación también es importante, porque si yo hago el desarrollo matemático, que ustedes en su casa leerán el libro y tranquilamente irán reemplazando por los valores, y si alguien no encuentra el desarrollo matemático me lo pregunta, pero ustedes van a ver que al final nosotros podemos demostrar que la tasa de interés más la tasa de amortización de cualquier cuota, por eso decimos tita sub R, va a ser igual a A sub n menos RI. El A como factor financiero de actualización. ¿Se acuerdan que B era igual a C por A sub NI? Bueno, acá, si el I le suma un tita cualquiera, es el A sub N menos R. Que si el tita es 0, va a ser el A sub NI. Entonces, esta relación también puede ser interesante para alguna demostración que nosotros le pidamos de algún valor que obtienen estos dos. Y ahora le voy a contestar a Gastón, que ya se me adelantaba para lo que pasa con estas tasas de amortización para el sistema de amortización de cuota constante. Cuando es el sistema de amortización de cuota constante, el razonamiento y la definición es exactamente lo mismo. El tita sub R es igual a T sub R más 1 sobre el S sub R. Lo que ocurre en el sistema de amortización constante es que todas las amortizaciones son iguales. La tita 1, la tita 2, la tita 3, son todas B sobre N. Porque el sistema es de amortización constante. Y el S sub R en este sistema, ¿a qué va a ser igual? A N menos R veces B sobre N. Entonces, cuando yo acá reemplazo y digo B sobre N, y acá hago N menos R, B sobre N, porque reemplazo este numerador respecto de esto, si yo simplifico B sobre B sobre N, esto me queda 1 sobre N menos R. Entonces, en realidad, el tita sub R para cualquier sistema de amortización constante es muy fácil de sacarlo, porque simplemente es N menos R. Si son 5 cuotas y pagué 4, esto es 5 menos 4.
Si son 5 cuotas y pagué 3, esto es n menos 3. Entonces, así se sacan los T sub R para este sistema. Y para el caso particular de que el R sea igual a 0, bueno, reemplazo y la tasa de amortización va a ser igual a T sub 1 sobre el S sub 0, con lo cual esto es T sub 1 sobre B, y T sub 1 es B sobre N, y B es N veces B sobre N, con lo cual el tita 0 es 1 sobre N, ¿no? Con lo cual esto es como bastante fácil de entender. Si lo hacemos en un cuadrito de amortización, fíjense que acá yo tengo lo que puede elaborarse como un sistema o un planteo. Este no es el de amortización constante, sino que sigue siendo el de cuota constante. Bueno, volvamos a este. Si yo acá tengo un sistema de amortización, vamos a ir a un Excel, así antes que se vayan, les puedo mostrar en un sistema de amortización constante cómo se calcularían la tasa de amortización. ¿Ven ahí el Excel? Supongamos una deuda de 10.000. Vamos a agrandar un poquito. Supongamos una deuda de 10.000, que yo lo voy a amortizar. Acá teníamos saldo al inicio, saldo al final, acá que teníamos intereses, amortizaciones y cuota. Supongamos que la cantidad de unidades de tiempo que vamos a utilizar acá van a ser 1, 2, 3, 4. Si son 4 unidades de tiempo con la cual voy a transcurrir con esta deuda, quiere decir que el sistema, si es de amortización constante, lo voy a pagar en 4 cuotas iguales. En la amortización simplemente es B dividido N como manera de calcular la amortización. Y ahí le tenemos que poner el F4 en ambos valores. Con lo cual, lo que tengo son 4 amortizaciones de 1.500. Si definimos como tasa de esta operación el 0,05 para la unidad de tiempo que sea cualquiera, supongamos que es cada 30 días, ¿qué voy a tener acá? Saldo al inicio por 1 más la tasa, que le voy a poner un F4, y voy a obtener su valor final. Luego el interés lo voy a hacer como el valor final menos el valor inicial para calcular el interés. La amortización ya la tengo, la cuota es la amortización más los 500 que tenemos acá. Acuérdense que cuando tenemos que construir estos cuadritos de amortización, completo con las relaciones en la primer fila, luego calculo la celda de la segunda fila como el saldo al final menos la cuota, o el saldo al inicio menos la amortización, y ustedes ya tienen todo solucionado haciendo clic, clic en cada una de las celdas y todo está calculado, ¿no? Último saldo al inicio igual a la amortización, último saldo final igual a la cuota. ¿Qué tendríamos que incorporarle acá? El cálculo de la tasa de amortización. ¿Cómo se calcula la tasa de amortización? La tasa de amortización es la amortización de la cuota 1 respecto del saldo al inicio. Simplemente es el cociente de esos dos valores. Entonces el cociente de esos dos valores me va a dar a mí la tasa de amortización. ¿Cuánto amortizo con la primera cuota? El 0,25, es decir, que pago el 0,25 por cada peso adeudado al inicio. ¿Cuánto voy a amortizar en el segundo pago? El 0,33, porque es los 2.500 respecto a los 7.500 que debo. ¿Cuánto es acá? 0,50, porque es los 2.500 respecto a los 5.000.
¿Cuánto es la última? La última es, como siempre dijimos, la tasa de amortización siempre tiene que ser 1 al final. Si volvemos a la diapositiva, nos dice que cualquier T sub R, fíjense, cualquier T sub R es 1 sobre N menos R. 1 sobre N menos R. ¿Qué quiere decir eso como fórmula de cálculo? 1 dividido N menos R. Así nos dice que es la fórmula. ¿Qué es el N y qué es el R? Opa, N menos R. El N es la cantidad de cuotas y R es el subíndice de la tasa de amortización. Acá, ¿qué calculamos en la primera cuota? Estamos calculando la tasa de amortización de la primera cuota que voy a pagar. O sea que para mí el R, el tita, es el tita sub 0, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a ser igual el tita sub 0? A 1 sobre N y el R0. Entonces va a ser 1 sobre 4. ¿El otro qué va a ser? Numérico. Wow. Uno dividido 4. 0,25. El otro que va a ser 1 sobre, este va a ser el tita. ¿Qué tita vamos a tener acá? El subíndice de este saldo. Si este es el S sub 0, este va a ser el S sub 1. Entonces este va a ser el tita sub 1. El tita sub 1 va a ser igual a 1 sobre 4 menos 1, 3. Es decir que acá voy a tener 1 dividido 3. Oh, me pone incómodo. Formato número. 1 dividido 3, 0,33. Y acá, ¿qué voy a tener? El tita de este S, que si este era S sub 0, este era S sub 1 y este era S sub 2, voy a tener el tita sub 2, que va a ser igual al 4 menos 2, es decir, que va a ser igual a 1 dividido 2, que va a ser el 0,50. Y el otro es el tita 1 dividido N, que es 4, menos 3, que es 1. O sea que es 1 dividido 1 y me queda 1. ¿Está claro? Entonces, esta es la forma de calcular los tita en el sistema de amortización constante. Lo que les explica acá en el próximo planteo, que es el planteo 2, es lo que les quiere mostrar. Si nosotros decíamos recién que en el sistema de amortización constante, cada valor es igual a esta formulita, uno después acá lo puede demostrar que es como valores de cuotas que forman el valor actual. Pero esto yo les pediría que ustedes lean el teórico y vamos a hacer una ejercitación la clase que viene cuando no tengamos ya este agotamiento del parcial, que es como bastante mucho lo que hoy ya han trabajado. En la diapositiva que sigue, o en la placa esta, les da el ejemplo de esto para una deuda de 1 peso. Y entonces es esto que recién calculamos, de la manera que la simbología de los tita respecto a la cuota y respecto a cuánto es la tasa de amortización. Así que bueno, vamos a concluir y vamos a continuar la clase que viene con algún ejercicio de tasa de amortización para que no les quede como un chino lo de hoy, y vamos a seguir con el otro tema que es valuación de deuda. Así que bueno, gracias a todos por estar y atiendo las consultas que dice. Jimena se perdió, dice, en la fórmula del 1 sobre N menos R. N es la cantidad de cuotas. ¿Y el R qué es? El R es cuotas pagadas, pero en este caso es el subíndice del tita.
Entonces lo que tenemos es, si estamos calculando el tita 0, vamos a tener el T1 sobre el S sub 0, y lo podemos calcular en el sistema de amortización como 1 sobre el N menos R. Ese R es el subíndice del tita. ¿Estamos? ¿Lo entendiste, Jimena? Perfecto. Bueno, ya sé que se perdieron porque esta tenía como demasiadas fórmulas, pero vamos el jueves, Alicia le va a hacer como un ejercicio práctico, de tal forma que cada una de esas formulitas la pueden ver. Pero yo les pediría que, por favor, traten de leer el libro y seguir el desarrollo de esta formulita, no porque se las vayamos a tomar, sino porque es importante que entiendan lo que estamos calculando. Si después vamos a ver el ejercicio de la autoevaluación, le hemos llamado de la evaluación diagnóstico. Sí, Rodrigo, se lo vamos a resolver también la clase que viene, para que lo puedan ver a la resolución de los 5 incisos que estamos. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Al parcial va a entrar el capítulo 5 inclusive, como dice muy bien Tomás, el 5 completo, digamos. Esto que estamos viendo ahora no, pero bueno, no dejen de venir. Maribel, no sé, que suba un instructivo de Excel. ¿Qué necesitas, Maribel? A ver si habilitas tu micrófono y nos decís, porque realmente no entendemos qué es el instructivo que te hace falta. No sé si tenés micrófono, Maribel. Ah, no le funciona el audio. Pero me podés decir qué es el instructivo del Excel. Todos los ejercicios, todos los planteos, nosotros lo tenemos puesto en la plataforma. Más instructivo de Excel, no sé qué decirte. Todos los Excel tienen la fórmula y vos con un F2 podés recuperar la fórmula y ver cómo se hace. Silena, yo di consulta antes de clase. Ahora, después de clase, la profesora Besone tiene consulta ahora a las 9. Podés entrar a su consulta y preguntarle sobre la autoevaluación. Yo no sigo la consulta porque ella inicia, entonces sumate a la consulta que ella da ahora después de clase, que es a las 9. Está en la página colgado el link a donde pueden entrar. Profe, Sí. yo tengo una duda de que me pasó algo en el parcial. O sea, yo le adjunté en el archivo de Excel, se lo adjunté todo y ahí es donde hice todos los ejercicios. Y la cuestión es que en un ejercicio que hice me dio bien el resultado, pero bueno, de apurado, digamos, transcribí mal el número y o sea, lo puse mal, pero el archivo que yo le adjunté de Excel está bien con el saldo correcto. Bueno, yo quería decirle si hay alguna forma de ver eso, o si no, bueno, no hay ninguna molestia, ningún problema. No es molestia, sería un gusto ayudarte y poder hacer las revisiones, pero